Bienvenidos a un viaje directo a los años 80. Si creciste en esta década, sabes que cada casa tenía su propio museo de objetos inolvidables. Desde techos texturizados imposibles de limpiar hasta televisores tan grandes como un armario. Estos elementos marcaron una era donde el diseño era tan llamativo como extravagante. Así que prepárate para un recorrido nostálgico por los 10 objetos que definieron los hogares de los 80s. ¡Comencemos! Número 1. Techos de palomitas de maíz. Bienvenido al fascinante mundo de los techos de palomitas de maíz. Estos techos texturizados se convirtieron en un elemento básico de la decoración de interiores en los 80. La razón, no solo cubrían techos aburridos y planos, sino que también ocultaban imperfecciones. Y para los más atrevidos, incluso venían con purpurina. Pero no todo era glamour galáctico. Estos techos eran un imán para el polvo y la suciedad. Limpiarlos era como intentar barrer una montaña rusa con un cepillo de dientes. A pesar de sus desventajas, los techos de palomitas de maíz eran sorprendentemente populares. La razón, eran económicos de instalar. Así que por un precio módico podías tener tu propio planetario en casa. Decías, soy moderno, tengo estilo y no me importa acumular polvo en lugares imposibles. Número 2. Máquinas de coser. ¿Has entrado a un cuarto de lavado en los 80 y sentido que viajabas en el tiempo? Estábamos ante la máquina del tiempo de muchos hogares, la máquina de coser. Más que una herramienta para reparar ropa, era una creadora de moda. Imagina a tu madre con su melena cargada y hombreras sentada frente a este artefacto. El resultado, esos pantalones para chute que tanto amabas y ahora niegas haber usado. Pero también estaban los zumbidos a medianoche, como si un enjambre de abejas robótica invadiera la casa. Estas máquinas eran el corazón de muchas historias familiares. ¿Cuántos vestidos de graduación nacieron de sus entrañas metálicas? ¿Y cuántas cortinas únicas decoraron salas? En los 80 tener una máquina de coser era como tener un superpoder, aunque te pinchases el dedo cada vez que intentabas hacer una prenda. Número 3. Sillas de caña, madera y cromo. Sentarse cómodamente en una obra de arte moderna no era tarea fácil, especialmente cuando se trataba de las sillas de caña, madera y cromo de los 80, donde la estética derrotaba a la comodidad. Estas sillas producidas por marcas como Breuer Chair Company eran como pavos reales en el comedor, llamativas y completamente imprácticas. Tener una de estas piezas era como decir, tengo buen gusto y una espalda de acero. Pero las cenas familiares se convertían en un desafío, con todos evitando caer o derramar sopa en los resbaladizos asientos. Y en verano te quedabas pegado a la silla como si estuvieras en un sauna portátil. A pesar de su incomodidad, estas sillas eran codiciadas. Claro, hasta que la madera se astillaba o la caña se rompía, convirtiéndolas en una trampa para los pantalones nuevos. Número 4. Televisores de consola. ¿Por qué los televisores de los 80 parecían pequeños armarios? Los televisores de consola eran enormes y pesados, pero dominaban nuestras salas como un miembro más de la familia. Estos gigantes no solo eran resistentes, sino que también servían como mesa improvisada para el desayuno. Y cuando la imagen se volvía verde, un golpecito cariñoso era la solución. Pero no todo era malo. Con controles remotos, el esfuerzo de levantarse para cambiar canales desaparecía. Tener uno de estos televisores era como tener tu propio cine en casa, además de un mueble multifuncional. Las reuniones familiares frente a estos colosos eran todo un evento. Con 3 canales y mucha imaginación, ¿quién necesitaba Netflix? Era como un campamento moderno, con palomitas y sin mosquitos. Número 5. Teléfonos fijos. En esta década, el teléfono fijo era el centro de comunicación de cada hogar, un aparato que podía desatar el caos o la alegría con un simple timbre. Estos teléfonos no eran solo dispositivos, eran obras de arte. Venían en diseños coloridos y estilos variados, desde los clásicos de disco hasta los más modernos de marcación por tonos. Y para los más pequeños, ¿qué mejor regalo que un teléfono con forma de su personaje de dibujos animados favorito? Pero las llamadas telefónicas se convirtieron en el deporte olímpico familiar por excelencia. ¿Quién podía hablar más tiempo sin que papá se enfureciera por la factura? Era un delicado equilibrio entre los chismes y evitar la ira paterna. Y ni hablar de la emoción de escuchar el timbre. Era como ganar la lotería cada vez que sonaba. Serían noticias emocionantes o el último cotilleo del vecindario. La carrera para contestar era digna de las Olimpiadas. Número 6. Papeles tapiz coloridos.
Los papeles tapiz de los 80 te transportaban a un mundo psicodélico, donde las paredes no solo decoraban, sino que gritaban más fuerte que un concierto de rock. Estos diseños eran auténticas obras de arte o pesadillas visuales, dependiendo de cómo los miraras. Despertar rodeado de patrones geométricos imposibles o flores gigantes que parecían cobrar vida era una experiencia única. Los papeles de la época eran audaces, brillantes y tan llamativos que necesitabas gafas de sol dentro de casa. Los diseños florales casi alucinógenos eran la última moda, especialmente combinados con edredones a juego. Dormir en un campo de flores, pero con esteroides. Colocar estos papeles era un reto, como intentar domar a un pulpo cubierto de pegamento. Y cuando ya no los querías, arrancarlos se convertía en un deporte olímpico, dejando las paredes llenas de restos y un desastre de trabajo por delante. Número 7. Cajas de recetas. Las cajas de receta en los años 80 eran el tesoro más preciado de la cocina, ocupando un lugar especial en la encimera. Hechas de madera o metal, estaban llenas de tarjetas manchadas, cada uno con su propia historia familiar. Estas cajas no solo guardaban recetas, sino que eran máquinas del tiempo. Las discusiones familiares sobre la verdadera receta del pastel de carne eran épicas, con más harina y gritos de "así no lo hacía la abuela". Cada tarjeta era un mapa del tesoro hacia un festín de recuerdos. Descifrar esas recetas escritas a mano era todo un reto, entre manchas de salsa y caligrafía indescifrable. Cocinar se convertía en una aventura digna de Indiana Jones. Pero esa era la magia. Cada mancha contaba una historia, y cada nota al margen guardaba un secreto familiar. Número 8. Espejos de piso a techo. Si pensabas que descifrar recetas era un desafío, espera a ver cómo los espejos de piso a techo transformaron nuestros hogares en laberintos de ilusiones. ¿Te imaginas vivir en una casa donde cada paso te enfrentaba a tu propio reflejo? En los años 80, estos gigantes reflectantes se convirtieron en el equivalente hogareño de una casa de espejos de feria. Pero no todo era vanidad y autocontemplación. Limpiar uno de estos monstruos era como lavar un rascacielos con un paño. Una tarea monumental que a menudo resultaba en un desfile de marcas de dedos y manchas obstinadas. Y ni hablar de las fiestas en casa. Imagina a tus invitados intentando bailar sin chocar contra su propio reflejo. Era como una versión casera de Fiebre de sábado por la noche, pero con más tropiezos y menos John Travolta. Sin embargo, tener un espejo de piso a techo era considerado un símbolo de estatus y estilo. Número 9. Puertas de garaje automáticas. En los 80, ese sueño futurista se hizo realidad con las puertas de garaje automáticas. Imagina la escena. Llegas a casa, presionas un botón y ¡voilá! La puerta se eleva como por arte de magia. Pero no todo era ficción y asombro. ¿Cuántas veces te quedaste fuera porque el control remoto decidió que era un buen día para quedarse sin baterías? O peor aún, ¿recuerdas cuando la puerta cobraba vida propia y se abría en medio de la noche? Estas puertas mágicas cambiaron nuestras rutinas diarias. De repente, llegar del supermercado con las manos llenas de bolsas ya no era una prueba digna de los Juegos Olímpicos. Era como tener un mayordomo invisible, siempre listo para darte la bienvenida. Número 10. Televisores portátil. Soñar con un televisor tan pequeño que cupiera en tu mochila se hizo realidad en los 80, gracias a los televisores portátiles. Estos pequeños milagros tecnológicos nos permitían ver nuestros programas favoritos en cualquier rincón de la casa. Imagínate viendo tu serie favorita mientras te cepillabas los dientes. ¡Era posible! Estos aparatos eran el abuelo retro de nuestros smartphones. Podías llevar tus programas al jardín, al garaje o al baño. ¿Quién necesitaba Netflix cuando podías ver tus dibujos animados sentado en el inodoro? El gran problema era la duración de la batería, que se agotaba rápidamente. Y las discusiones familiares por quien lo usaba también eran inevitables, como pelear por el último trozo de pizza. A pesar de todo, tener uno de estos televisores te convertía en el rey del barrio. Y así, amigos nostálgicos, llegamos al final de nuestro viaje por los 80. ¿Cuántos de estos objetos te hicieron sonreír? Si tu casa aún conserva 3 o más de estos tesoros, ¡felicidades! Vives en un museo de la década más colorida. Pero no todo quedó atrás. Las tendencias actuales están reviviendo la estética de los 80. Papeles tapiz vibrantes y muebles retro están de vuelta. ¿Quién diría que extrañaríamos esos detalles? Para más videos que nos transporten a estas décadas doradas, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.